¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a esta tercera edición de Doctor en Línea aquí en la universidad, en el canal de televisión de la Universidad de la Frontera UFRO Visión. Hoy vamos a conversar sobre un tema que no deja de ser importante más en contexto de pandemia, cuando hemos pasado más de un año confinados a partir de las sucesivas cuarentenas, tanto en nuestra ciudad como en nuestro país. Este tema, fíjense, tiene relación con los accidentes caseros que afectan a nuestras niñas, a nuestros niños. Este es el tema que nos reúne hoy día, sobre el que vamos a conversar, en el que usted también puede participar a través de todas nuestras plataformas, particularmente a través de Facebook, el Facebook Live de UFRO Medios. Fíjese que quiero comentarles que este programa es una colaboración entre el Hospital Dr. Hernán Enríquez Aravena de Temuco. Sus profesionales de las distintas unidades son los que participan del Doctor en Línea en UFRO Visión, y tratamos, fíjese, de acercar el lenguaje médico a la realidad de cada una y de cada uno de ustedes. Tratamos de generar una conversación amena con los médicos, con las médicas, de diversos temas, abordar distintos tópicos que son también parte de lo que usted está viviendo, no solo en pandemia, sino de lo que ha vivido tradicionalmente, como el tema que hoy día vamos a tratar. Fíjese que para ello contamos con dos médicas de vasta trayectoria en nuestra ciudad, en el Hospital Dr. Hernán Enríquez Aravena. Quiero presentar en primera instancia a la doctora Pilar Iturriaga. Ella es jefa del Servicio de Cirugía Infantil del Hospital Dr. Hernán Enríquez Aravena. Hola, doctora, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Hola, Patricio, un gusto estar acá. Muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un lujo poder comunicarnos con la gente, que nos haga preguntas y poder enseñarle lo que nosotros sepamos al respecto. Fantástico, muchas gracias, Pilar, por acompañarnos. Pero tercer programa, tenemos la presencia femenina multiplicada por dos. Nos acompaña también la doctora Ingrid Sea. Ella es jefa del Servicio de Urgencia Infantil del Hospital Dr. Hernán Enríquez Aravena. Hola, doctora, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias también, Patricio, por la invitación. Aquí disponible para transmitir un poco sobre nuestro conocimiento a la comunidad. Sin duda, vamos a estar ya conversando, ya entrando en materia, en tierra derecha, como dicen en la hípica, respecto a este tremendo tema que son los accidentes en el hogar y que afectan a nuestros niños y niñas. Pero antes de aquello, queremos, como es tradición ya en estos programas Doctor en Línea, queremos dejarles con esta nota introductoria que precisamente nos va a explicar un poco, nos va a contextualizar la temática que vamos a abordar hoy en Doctor en Línea aquí en UFRO Visión. Mire, ponga atención. A casi más de un año que llegó la pandemia del coronavirus a nuestro país, los recintos hospitalarios han tenido que modificar sus modalidades de atención. Por ejemplo, en el área de urgencia del Hospital Hernán Enríquez de Temuco, para recibir de manera segura a los pacientes, tanto adultos e infantil, hubo que cambiar el sistema para tratar a los usuarios de acuerdo a sus síntomas. Desde que se inició la pandemia, nos vimos en la necesidad de separar la urgencia infantil en dos sectores. Un sector respiratorio para la atención de pacientes sospechosos o portadores del virus y un sector no respiratorio, donde consultan los pacientes por otras causas, traumatológicas, quirúrgicas o de pediatría que no sean sospechosos de COVID. La primera etapa del proceso de atención de urgencia es admisión. Aquí los recibe una orientadora que conoce el motivo de la consulta del paciente pediátrico, quien finalmente, por seguridad de todos, los deriva a uno de los dos sectores que existen, el área respiratoria y no respiratoria. La primera está enfocada para pacientes con sintomatología relacionadas a un posible contagio por coronavirus. La segunda son pacientes derivados desde otros recintos asistenciales por enfermedad o accidente. En rigor, nosotros todos los pacientes que consultan por fiebre se atienden en el sector respiratorio hasta descartar que sea una infección ocasionada por COVID. Una vez que se determina si el paciente será atendido en una de las dos áreas, respiratoria o no respiratoria, en ambos sectores existe una priorización. Proceso que es hecho por una enfermera que está certificada en un sistema de categorización que se llama ESI, que nos da un índice de gravedad de los pacientes. Al ser atendido el paciente
en la urgencia, controlado sus signos vitales, su estado general, sus antecedentes, el paciente se categoriza en una escala de 1 a 5, donde el paciente que queda categorizado en la escala 1 es el de gravedad, que requiere una atención inmediata, y el paciente que queda categorizado en el 5 es un paciente que puede esperar y que muchas veces se deriva o a su consultorio o a su hogar. Una vez que el paciente, si lo requiere, pasa por pabellón, durante su estadía estará bajo la supervisión del Centro de Responsabilidad, que cuenta con una alta cantidad de profesionales, los que desde el principio se encargan de velar por la seguridad de todos los usuarios. En urgencia a todos los pacientes se les toma el PCR, tanto al padre o madre como al niño. Y estos pacientes, bueno, porque obviamente están en una situación de urgencia, van a pabellón y posteriormente llegan a nuestro servicio, donde quedan en una sala, en lo posible, solos. Y una vez que sale el resultado del PCR, nosotros procedemos ya sea a trasladar al paciente COVID positivo a pediatría, que es donde están especialmente todos estos pacientes. Y en el caso de ser negativo se mantiene acá, en cirugía infantil, cirugía y traumatología infantil. Aquí los acompañantes pueden permanecer junto al paciente pediátrico durante toda su estadía. Esto por motivo de la actual situación de emergencia sanitaria que vivimos. El familiar o el acompañante que ingresa con el niño debe permanecer durante toda la hospitalización. Existen algunas situaciones especiales donde tenemos pacientes de larga data, donde sí permitimos que se haga un recambio del acompañante, pero previo al PCR, que tiene que ser negativo. Y por motivo de la pandemia es que se implementaron dispositivos tecnológicos para los pacientes que requieran comunicarse con sus familiares. Nosotros tenemos la posibilidad de facilitar 2 tablets que tenemos en el servicio. Sin embargo, los padres, como todos tienen, y hemos sido más flexibles en este aspecto, antiguamente se restringía un poco el uso de aparatos digitales. En este momento ellos pueden ingresar con sus teléfonos, con sus aparatos, y generalmente usan este método para el contacto con la familia. Y en la medida que alguien requiera las tablets, se les ofrece y se les facilita. En caso que los pacientes no cuenten con algún familiar que pueda acompañarlo, es el equipo de profesionales los que se encargan de su cuidado. Todos los funcionarios colaboramos en que ese niño esté más vigilado, más observado, más acompañado. Nosotros tratamos de mantener un ambiente también cálido porque como trabajamos con niños, ellos, por ejemplo, si uno entra acá al servicio ve que las sábanas son de monito, facilitamos dibujitos para que ellos pinten, les facilitamos también lápices de colores, que ahora se los tienen que llevar, antes eran como de uso común, pero ahora se los regalamos. Y también hay personas que están en situaciones como más difíciles y no pueden adquirir sus útiles de aseo personal inclusive. Eso también nosotros los facilitamos a través de servicio social. Para los pacientes que requieran recibir artículos personales, existe también un equipo encargado para apoyar cuando se necesite. Son las llamadas orientadoras. Son ellas las que reciben este tipo de encomiendas que llegan desde la familia, que generalmente son artículos personales de aseo de la familia, o sea, del familiar que está acompañando, y ellas tienen el rol de recibirlo a la entrada del hospital y hacerlo llegar hasta el familiar. Así como también ellas transportan generalmente ropa que es para que ellos tienen que lavar, las mandan a su casa de vuelta, y el orientador también facilita mucho este contacto. Ante la sospecha, se solicita siempre que cuando haya duda, se llame inicialmente a Salud Responde para que pidan una ayuda, una guía en el momento de acudir realmente a urgencia. Siempre solicitamos que un paciente que venga a urgencia venga cuando realmente es necesario. Un paciente que tiene fiebre alta, un paciente que tiene antecedentes mórbidos que podrían descompensarse en caso de una enfermedad, son los que van a tener una mayor prioridad en la atención. Bueno, después de esta nota donde
nos ha permitido introducirnos en el tema de accidentes en el hogar, y ya habiendo presentado a nuestras invitadas y haberlas saludado, queremos entonces entrar en las preguntas, doctora, ¿les parece? Muy bien. Mira, yo igual quería acotar que prevención de accidentes en los hogares es un tema muy importante, sobre todo ahora que estamos en pandemia, ¿no es cierto? Y nuestros niños están encerrados. También decir que, si bien es cierto, las casas, el hogar, por naturaleza, es el lugar donde más protegidos deberían estar nuestros niños, es el lugar donde más se accidentan, en sus propias casas. Y eso es así. Las estadísticas demuestran que en los niños menores de 4 años, el mayor lugar de accidente es su propia casa, ¿ya? Los niños son inquietos, nunca paran, por lo tanto, siempre tenemos que estar pendientes de ellos. Y decir que son los papás o el adulto responsable que lo cuida, la primera línea de prevención de un accidente, ¿ya? Eso como concepto. Lo más importante en la prevención de un accidente es la prevención, y esa prevención debe estar dado por el adulto responsable que cuida al niño. Perfecto. Hecha entonces esta indicación, a mí me gustaría comenzar este diálogo, doctoras, partiendo de una cuestión tremendamente básica. ¿Qué es, desde el punto de vista médico, un accidente? Mira, un accidente en cualquier lugar es un accidente donde se produce una lesión traumática. Siempre que uno habla de accidentes, tiene que decir que es prevenible. O sea, un accidente es algo que no debió ocurrir. Y si ocurrió es porque algo hicimos mal. No a propósito, obviamente, pero es algo que pudimos prever y que no lo hicimos. Y producto de este accidente, entre comillas, se produce una lesión traumática. Y cuando esto ocurre en el hogar, es un accidente del hogar. Como dice la Ingrid, es el lugar donde más frecuentemente se lesionan los más pequeños. Ya en los más grandes, lo que más vemos son lesiones accidentes escolares o accidentes de tránsito, pero los más chiquititos generalmente se lesionan en el hogar. A propósito del tema de accidentes, y si lo vinculamos también con el contexto de pandemia, desde la experiencia de ustedes, Pilar en su caso es jefa del servicio de cirugía infantil, Ingrid sea jefa del servicio de urgencia infantil, ¿ha aumentado en este año de pandemia y dado el contexto de confinamiento, ha aumentado la incidencia, las consultas por accidentes en el hogar? Sí, o sea, yo te puedo decir, sí, que claramente todas las semanas tenemos consultas por accidentes, también por intoxicaciones. Los niños están en su casa todo el día y son muy lúdicos, muchas veces se aburren. Entonces inventan situaciones, inventan juegos, y dentro de esos juegos son más susceptibles a tener accidentes. También inventan de repente juntar mezclas de alcohol con detergente. Me ha tocado una vez 2 niñitas más grandes, como de 6 años, que estaban aburridas y hicieron un menjunje de alcohol, detergente, colonia y otras cuantas cosas más, y se les ingirieron, porque están aburridos, entonces buscan distintas situaciones para salir un poco del encierro y del aburrimiento. Entonces están claramente más expuestos. Bueno, ya vamos a estar conversando sobre cuáles son los accidentes más comunes en las casas, ¿no? Entonces, continuamos con nuestra conversación aquí en Doctor en Línea. ¿Qué hacer, por ejemplo, en caso de quemadura? Y lo más importante también, ¿qué no hacer, por ejemplo, en caso de quemadura? Claro, es súper importante esa pregunta, porque a nosotros nos gustaría que no hicieran muchas cosas que hacen. Lo que llaman como consejos de la abuelita, por favor no lo haga. Claro. Cuando un niño se quema, no sé si, Patricio, sería bueno decir primero que deberíamos prevenir la quemadura, obviamente, y no sé si después conversamos un poco de ese tema. Sí, pero sí, si el niño ya se quemó, hay 3 pasos que son fundamentales. Alejarlo del elemento que está produciendo el daño. Por ejemplo, si es agua caliente, sacarlo rápidamente, o de la manito de la estufa. Contra mayor tiempo de contacto, más profunda es la lesión. Entonces, alejarlo del elemento de calor. Lo segundo, bajar la temperatura del área afectada, y para eso agua fría, nada más. Por favor, no aceite, no pasta de dientes, no telas de cebolla,
telas de araña y muchas otras cosas que increíblemente hemos visto. Entonces, agua fría y cubrirlo con algo limpio. Y una quemadura siempre en un niño es grave. Por lo tanto, hay que envolverlo en algo limpio o cubrir la zona quemada y llevarlo a urgencia. Porque aunque sea una quemadura de mano, puede ser grave, sobre todo en un niño pequeño. Así que yo diría que son esas tres cosas. Alejarlo del elemento de calor, agua fría y cubrirlo con algo limpio. No hacer todas esas cosas que te comenté que las hemos visto lamentablemente, y aumenta eso el riesgo de infección, la profundidad de las quemaduras por la misma infección y dolor para tratar de retirar todos los eventos que les han puesto encima. Eso. En este sentido, Pilar, la doctora Pilar Iturriaga, jefa del Servicio de Urgencia Infantil, en este sentido, Pilar, la seguridad en el hogar es un elemento trascendental para efectos de la prevención, ¿verdad? Absolutamente. Es un tema que de repente a mí me da un poco de pena comentar, porque uno dice muchas cosas que para muchas familias es muy difícil cumplir. O sea, hay cosas que para nosotros son vitales. ¿Dónde se queman los niños? 1, en la casa, 2, en la cocina y 3, por agua caliente. Eso es como típico. O sea, el 80-90% de las quemaduras que nosotros vemos es en esas condiciones. Entonces, ¿qué le decimos a los papás? Los niños no deben entrar a la cocina. Jamás deben tener, por ejemplo, estar tomando una taza de café con el bebé en brazos. Los hervidores siempre cerca de la pared con cordones cortos, porque los niños de los cordones. Los hervidores nuevos, más modernos, vienen con tapas de seguridad, que cuando se vuelcan ya no se abren como antes, que antes tenían quemaduras tremendas. Ahora sale el agua que sale solo por la punta porque la tapa no se abre. Si van a usar las cocinas, usen los quemadores de atrás, con los mangos de las sartenes o de las ollas, siempre hacia adentro, donde el niño no las alcance. Ahora, te digo esto que me da un poco de pudor decirlo, porque hay casas donde el ambiente es uno, donde la mamá a lo mejor está haciendo teletrabajo o está entre lavando, cocinando, planchando y atendiendo a los niños. Entonces es como difícil decirle que el niño no entre, porque a lo mejor es el mismo lugar donde está ella y no lo puede dejar solo. Entonces, pero dentro de esas condiciones se puede igual tener algunos cuidados como los que te comentaba. Si el niño va a estar en la cocina, que ojalá no ocurra, tener ese cuidado, los hervidores lejos, en la cocina los quemadores de atrás, la cocina con fijaciones a la pared, casi nadie los pone, las cocinas traen pernitos, donde tú las fijas a la pared y así no ocurre lo que hemos visto muchas veces, que el niño abre la puerta del horno, se sube arriba y se le vuelca a la cocina con lo que hay encima. Terrible y absolutamente prevenible poniendo un par de pernitos. La prevención, como todo, siempre que hablamos de accidentes, es lo primero. Y son cosas simples y que no cuestan plata. Es cosa de pensarlo. Ponerse en la mente del niño. Sí, es crucial ponerse en la mente del niño en términos de tratar de predecir lo que el niño va a hacer para efectos de prevenir, ¿no? Esto de que los niños se suban a la cocina es una cuestión tan común. Abrir la puerta de la cocina y subir a la puerta y empezar a saltar sobre la puerta de la cocina, lo que, claro, si la cocina tiene agua caliente arriba, el resultado terrible. Es terrible. Vamos a cambiar un poquito de tema, doctoras, porque queremos hablar un poquito del caso de las caídas, ¿no? También es otro accidente muy común en las casas con los niños y niñas. ¿Cómo lo ven ustedes desde el punto de vista de la experiencia médica? ¿Cuál es el resultado que puede tener una caída en un niño o niña? Es una de las primeras causas de consulta. Primero, yo diría que las quemaduras van por ahí por tercera. La primera son las caídas. Y uno tiene que ponerse en el contexto del niño y de la edad. Lo que más vemos en los más chiquititos son golpes en la cabeza, porque los niños son cabezones. Uno se imagina un niñito menor de 2 años, su cabeza es un buen porcentaje de su cuerpo, entonces se caen y se pegan en la cabeza, el corte en la frente, el cortecito de mentón, en la boca, es lo que más vemos lejos, y el TEC, por supuesto, porque la cabeza entonces, considerando con esas consideraciones uno puede ir pensando cómo prevenir.
Por ejemplo, la casa, si bien es cierto, como decía Ingrid, es el lugar donde uno debería estar más seguro, la verdad es que tiene múltiples trampas para los niños si uno no se preocupa. Por ejemplo, las mesas bajas que tienen puntas, hay que poner protección. Ojalá no tener mesas con vidrio cuando hay niños. Hay mesitas que tienen vidrio al centro. Los niños fácilmente se suben y quiebran y es un desastre. Y lo otro es mantener los pisos secos para que no se resbalen. La mayoría de las caídas son a nivel y afortunadamente esas no son tan graves porque la altura del niño obviamente no es mucha. Entonces lo importante es que cuando se caiga, no se caiga sobre un objeto peligroso, una mesa con punta, una puerta vidriada bueno, escalera con reja, porque las caídas de escalera también son frecuentes. Y nosotros acá no tenemos tanta gente que viva en departamentos como en Santiago, pero hemos visto en la tele en estos días niños que se han salido por la ventana porque no le han hecho mantención a las rejas de las ventanas. Terrible, terrible. Acá, por suerte, la mayoría de nuestros niños viven en casa, pero igual, si uno deja una silla cerca de una ventana, igual se tiran por la ventana a menos altura, pero también. Pero es la primera causa de consulta en urgencia, caídas de diferente gravedad. ¿Y las fracturas como resultado de las caídas es más común de lo que uno piensa? Sí, recibimos bastante. O sea, la mayoría de las lesiones, la verdad es que son lesiones menores. De lo que nosotros recibimos, el 80% son rasguños, un par de puntitos, como te decía, en la frente o en el mentón. Pero cuando son caídas de mayor altura o niños más pequeños, se ven fracturas y ahí quisiera comentar, porque es algo que a nosotros nos da mucho dolor. Existe mucha costumbre aquí en la región de llevar a las personas con fractura a los componedores. Y lo encuentro terrible por el daño. Nosotros tenemos que hacer las reducciones de las fracturas, que es volver a poner los huesitos en su posición con un cuidado enorme. Lo hacemos en pabellón, con anestesia, bajo visión de rayos, con un especialista que además de médico es traumatólogo de 3 años de formación, para poder dejar al niño en perfectas condiciones y no ocasionarle más daño. Entonces nos da mucha pena que teniendo esa opción, que es obviamente la mejor para el desarrollo de este niñito, vaya a dar donde un componedor que moviliza los huesos fracturados con todo el riesgo de lesión de nervios, de vasos, y nos llegan acá muchas veces con tremendo edema, con lo que nosotros conocemos como celulitis, que es una infección secundaria al masaje que les hacen. Entonces, además de la fractura, terminan con una infección y a veces con un daño y una secuela. No puedo perder la oportunidad de decirlo porque es una costumbre súper arraigada en nuestra región y da mucha pena, porque además el sufrimiento del niño de ser masajeado en una fractura no me lo puedo imaginar. Sí, como tú dices, es un tema arraigado, aparte de la cultura popular, de la cultura folclórica, incluso de nuestra región de la Araucanía, pero tal como tú lo comentas, genera también un tremendo daño en niñas y niños que han sufrido estas fracturas. Quiero llevarla, fíjate, a otro tema que me parece de suma importancia para quienes somos papás, que tienen que ver, claro, ya lo decíamos, la caída de los niños, pero cuando la caída además implica un golpe en la cabeza. Y muchas veces la pregunta que uno se hace es, ¿cuándo debo consultar al médico por un golpe en la cabeza de mi hijo? ¿Qué tan fuerte eventualmente tiene que ser ese golpe para ir a consultar? ¿Tiene que quedar el niño inconsciente para consultar? No creo. Entonces la pregunta es, ¿cuándo consulto al especialista? ¿Cuándo consulto al médico? ¿Cuándo lo llevo al centro de salud? Porque mi hijo o mi hija se pegó en la cabeza. Es súper importante evaluar varios elementos que rodean el accidente. Primero, si hubo alguien que presenció el accidente, porque si no, no sabemos cuánta energía hubo implicada ahí. Y lo otro es lo que precisamente estoy diciendo. ¿Cuánta fue la energía que hubo en el accidente? Si es una caída de altura, obviamente la altura es importante.
se cayó de su altura, se cayó de la cama, de arriba de la mesa, al segundo piso. A mayor energía, obviamente el riesgo de lesión es mayor. Entonces, ese es el elemento, el primero diría yo, la energía que hubo en el accidente. Ahora, si esa energía fue tan importante como una caída, por ejemplo, de varios metros, no hay que mover al niño y hay que llamar a un servicio. Nosotros tenemos acá el SAMU, ¿cierto? Porque el riesgo de lesión cervical está presente y lo ideal es no moverlo y esperar que lo puedan trasladar con una inmovilización adecuada. Ahora, hay otros elementos que uno tiene que evaluar y que nosotros cuando llegan acá es lo primero que le preguntamos. ¿Vomitó? Si después de la caída el niño tiene vómitos, sobre todo repetidos y explosivos, eso nos dice que hay algo importante ahí. Si hay elementos, además del antecedente de la caída, yo lo veo y tiene un tremendo chichón, o tiene erosiones, o tiene lesiones importantes asociadas, a veces fracturas o otras lesiones. Además del golpe en la cabeza, me dicen que probablemente fue algo más grave que lo habitual. Y lo otro es el compromiso a conciencia, que en los niños es súper difícil. Los más chiquititos, la verdad es que a veces lo único que uno ve es que es irritable y que no es consolable. La mamá lo abraza, le intenta dar leche, y el niño llora inconsolablemente, es porque tiene dolor o algo está pasando ahí. Y el otro extremo está letárgico, está lento, se tiende a dormir y me cuesta despertarlo. Esos son elementos que yo creo que son importantes de evaluar. Y lo otro es que si la sospecha es que no fue una caída tan simple y el niño es menor de 1 año, es mejor llevarlo. En los menores de 1 año es muy difícil evaluar para nosotros, y me imagino que para un papá lego menos, qué tan intenso fue el accidente. Entonces es mejor, menores de 1 año es mejor que consulten. Bueno, estamos haciendo Doctor en Línea aquí en UFRO Visión, el canal de televisión de la Universidad de la Frontera. Hoy conversando, fíjese, un tema tremendamente importante para usted que es mamá, usted que es papá. Estamos hablando sobre la prevención de accidentes en el hogar. Nos acompañan 2 doctoras, 2 médicas del Hospital Dr. Hernán Enríquez Aravena, centro asistencial con el que tenemos un convenio para poder poner en el aire este programa con temáticas como las que estamos viendo hoy. La doctora Pilar Iturriaga, ella es jefa del servicio de urgencia infantil, y la doctora Ingrid Sea, jefa del servicio de urgencia, Pilar Iturriaga, jefa del servicio de cirugía infantil, y Ingrid Sea, jefa del servicio de urgencia infantil. 2 importantes servicios para nuestros niñas y niñas. A propósito de los golpes en la cabeza, doctora Iturriaga, esto puede generar un TEC. ¿Qué es el TEC? ¿Todos los pacientes quedan efectivamente hospitalizados cuando sufren el TEC? No, el TEC es una sigla que significa traumatismo encefalocraneano. Es un golpe en la cabeza, pero no es cualquier golpe en la cabeza, es un golpe en la cabeza que produjo o es capaz de producir cierto daño encefálico, por eso es encefalocraneano. No cualquier golpe en la cabeza es un TEC. Por ejemplo, un niño que se pega a la cabeza y tiene una heridita, eso es una herida como si se hubiera pegado en un codo o en cualquier otra parte. Pero si produce una repercusión neurológica, como es, por ejemplo, que esté con vómito o que tenga algún otro síntoma, ahí nosotros lo calificamos como TEC, porque el encéfalo comprometido está dentro del cráneo. Eso es un TEC. Ahora, no todos se hospitalizan, y aquí hay una serie de elementos que hay que considerar, sobre todo en estas regiones que tenemos harta ruralidad. Si el niño es sintomático, en general lo dejamos. Me refiero a todo lo que dijimos delante. O sea, si la mamá me dice, se pegó y lo encuentro que está como lento, y vomitó en el camino, y vomitó varias veces, o yo misma lo veo que está un poco más lento, que cuesta que despierte, ese niño queda hospitalizado de todas maneras, y lo tiene que evaluar un neurocirujano, probablemente le vamos a hacer un escáner. Ahora, hay otros casos en que no hay manifestaciones neurológicas, el niño se ve bien,
pero el antecedente del trauma es un antecedente que yo veo de gravedad. Por ejemplo, no sé, un accidente de tránsito en que hubo alguien que murió en el accidente, a mí me hace pensar que fue un accidente de alta energía. O en el caso del hogar, que es lo que estamos hablando, una caída de mucha altura, aunque yo no le encuentre nada, me voy a quedar metida en que a lo mejor hay algo y que todavía no se manifiesta. Entonces ahí tengo varias opciones, a lo mejor lo puedo dejar en observación un rato. En urgencia infantil tenemos la opción de una salida de observación, que la podemos usar por 8 horas y a veces un poco más, en que yo lo puedo tener al lado y estarlo mirando. Y decirle ahí a los funcionarios, mírelo si tiene vómitos, mire si está muy irritable, etcétera, y mientras tanto le podemos tomar algunos exámenes como el escáner. Ahora, si a mí me queda la duda de que ese niño va a estar bien cuidado en su casa, no porque los padres no lo quieran, porque a veces viven lejos, o no tienen un vehículo para traerlo en caso de urgencia, o uno ve que a veces hay papás que no les cuesta un poquitito más entender las instrucciones. Si a mí me queda la duda de que realmente van a poder venir, prefiero dejarlo. Entonces, no hay un sí o un no, este sí, este no. Hay hartos elementos que considerar en esa decisión, donde involucra un poco el contexto del niño, el contexto del accidente, y lo que uno le dice también su experiencia. Ya, pero resulta que si mi hija, mira, se cayó y resulta que tiene una herida cortante, está sangrando la herida. ¿Qué hago en ese caso con el niño o la niña? ¿Lo llevo inmediatamente al hospital? ¿Le aplico algo yo mismo? ¿Qué le puedo aplicar? No sé, un poco cómo atendemos esta situación, Pilar. Mira, en general en las heridas, lo que uno pide, o sea, primero hay que traerlo. Si tiene una herida, hay que traerlo, sobre todo si uno más o menos ve si es como para punto o para algún tratamiento mayor. Algo limpio y comprimir. Si está sangrando, compresión directa. Si la herida es algo un poco mayor, por favor, no torniquetes. Eso es algo que está un poco en la historia de la guerra. Los torniquetes ya no se usan, son peligrosos, son dañinos. Compresión directa con algo limpio. Si sangra mucho, ahí, compresión directa. Eso diría yo, y punto. Y ahora si hay mucha suciedad, también le podemos hacer correr agüita, que limpie un poco, agua, compresión y traslado al servicio de urgencia. Yo creo que eso, con las heridas no hay más que hacer. Perfecto. Vamos a conversar también con la doctora Ingrid Sea. Ella es la jefa del servicio de urgencia infantil del hospital Dr. Hernán Enríquez Aravena. Doctora Sea, a la luz de todo lo que hemos conversado, pero también respecto a lo que vamos a seguir conversando aquí en Doctor en Línea, yo me pregunto, fíjese, ¿será importante entonces tener, por ejemplo, un botiquín en la casa? ¿Y qué elementos debiera tener ese botiquín como cuestiones esenciales para atender uno de estos accidentes de los que estamos hablando? Sí, claramente es importante tener un botiquín básico en la casa. Como bien dice Pilar, lo más importante es la compresión con algo limpio. Entonces tener gasitas pequeñas, ¿no es cierto?, limpias, esterilizadas, eso nos ayuda mucho. O los típicos parches curitas, grandes, chicos, cuando hay lesiones que son mínimas, y muchas veces los papás pueden manejar esa herida en la casa, porque si es una herida menor, uno puede manejarlo en la casa. La idea tampoco es congestionar el servicio de urgencia, que hoy en día estamos altamente, ¿cierto?, demandados con una atención que no se justifica. Hablemos de otro tema que, sobre todo en verano, es tremendamente complejo, que tiene que ver con las piscinas, ¿eh? ¿Qué riesgo puede tener una piscina para un niño? El cuidado de la seguridad, la mantención de una piscina, ¿representan de alguna manera riesgo también para las niñas y niños? Sí, absolutamente. Las piscinas lamentablemente son para entretener, pero son muy peligrosas, ¿ya? Un niño jamás debería bañarse solo en una piscina, aunque esté con elementos de flotación, flotadores, manguitas para flotar, sin la supervisión de un adulto, ¿ya? Si bien es cierto, los elementos de flotación son necesarios, son importantes, pero no lo son todo, porque dan una falsa seguridad, ¿cierto?, que el niño está con ese elemento y no le va a pasar nada. Entonces uno puede dejar en elemento de flotación y no preocuparse. O sea, nada
es más importante que la prevención del adulto frente a un niño en piscina, aunque esté con todos los flotadores, ¿ya? Y lo otro también decir que los niños no solamente se ahogan en verano en piscina, también pueden sufrir asfixia por inmersión en invierno. Nosotros en esta zona somos una ciudad que llueve mucho y muchas veces en nuestros patios, en los campos, tenemos tambores, tenemos tiestos de pintura, baldes, que se llenan con agua lluvia, simplemente con agua lluvia, aunque sea un poco. Los niños salen al patio, se tropiezan y caen en este balde que tiene agua lluvia y se asfixian y se mueren. Por lo tanto, es ahí la importancia. La piscina, sí, un rol en el verano, pero en el invierno también tenemos asfixias por inmersión en baldes que están llenos con agua lluvia, que están en el patio y que uno puede pensar que son insignificantes y que no importa. Sí, contrariamente a lo que uno pudiera pensar, de que efectivamente el mayor riesgo y quizá el único pudiera estar en estas piscinas grandes que van a tierra, digamos, que son de cemento. Es decir, no solo en esa y no solo en verano, entonces tenemos riesgo con nuestros hijos e hijas por asfixia por inmersión. ¿También en estos baldes con agua, doctora? Absolutamente. Un niño se puede ahogar con un balde con agua con unos pocos centímetros. Y de hecho hemos tenido casos lamentablemente en nuestra región. Además nuestra región es muy rural, por lo tanto igual en el campo los patios son grandes, ¿ya? Y suelen haber tachos de pintura, tambores, y lamentablemente se ahogan. O incluso, mira, hemos tenido casos que a veces los papás tienen estas lavadoras, de las antiguas lavadoras que son con carga... Las redondas. Vertical, y que están afuera, muchas veces no están dentro de la casa, en una lavandería, están en el patio muchas veces, y están funcionando y los niños pues, una altura y se introducen en esta lavadora. Casos tan terribles como eso. Por lo tanto, vuelvo a insistir, la anticipación y la prevención es lo más importante. Es decir, en este caso... Sí, en este caso, de acuerdo a lo que usted plantea, doctora, hasta el recipiente de agua para los perros, por ejemplo, pudiera significar un riesgo mortal para un niño o niña. Exactamente, unos pocos centímetros. El niño cae de cara sobre este recipiente, no, si son niños chicos, tienen poca fuerza para poder pararse. Abren la boquita, aspiran agua y se asfixian. ¿Recuerda algún hecho, incluso con personas detenidas, porque trataron de hacerle maniobras de reanimación a un niño o niña, no recuerdo, pero se le hicieron como hacérsela a un adulto en una guagua de 10 meses? Sí. Evidentemente la guagua falleció, digamos, ¿no? ¿Qué hacer en una situación como esta, en que efectivamente yo vea que mi hijo o hija estuvo a punto de ahogarse, digamos, en lo que sea, pero tuvo un principio de ahogo, vamos a decir? ¿Cómo reacciona uno como papá? ¿Qué debe hacer como papá? Bueno, hay dos cosas. Mira, frente a maniobras de desobstrucción, aquí tenemos que hablar sobre el atragantamiento, porque esto de la asfixia por inmersión, ¿cierto? El niño deja de respirar y ahí tenemos la reanimación cardiopulmonar básica, que son maniobras de compresión del pechito y dar ventilación. Ahí es cuando el niño deja de respirar, ¿cierto? Porque tuvo un paro respiratorio, porque le entró agua. En el otro contexto, cuando uno hace maniobras de desobstrucción de vía aérea, ahí estamos hablando de los episodios de atragantamiento, ¿ya? Bueno, desafortunadamente es bien frecuente en los niños. Mientras más pequeño es el niño, menor es su capacidad, ¿no es cierto?, y su maduración de poder masticar. Por lo tanto, por eso uno va en los niños alimentando de acuerdo a la edad. Entonces, de repente los papás dan alimentos que no son adecuados para la edad del niño, ¿ya? Y que son sumamente peligrosos, porque este alimento obstruye la vía aérea y el niño se ahoga, se atora, se sofoca y puede fallecer, ¿ya? Entonces hay alimentos que uno puede decir que son súper inocentes, pero que son extraordinariamente peligrosos para un niño chico. Palomitas de maíz, chicles que se pegan en la vía aérea, candies, pastillas, fruyelé. Los frutos secos son extraordinariamente peligrosos. Un niño no debería comer frutos secos antes de los 4 años. Maní, pasas, nueces. La misma uva, por ser un elemento redondito, se aloja en la vía aérea y obstruye la vía aérea. Cerezas,
frutos que tienen cuesco, zanahorias, galletas duras, todo eso puede sofocar a un niño, ¿ya? Y provocarle obviamente una asfixia y fallecer. Ahora, si lamentablemente el niño se sofocó, se atragantó con este alimento, lo primero, mantener la calma. Eso lo cuesta, pero lo primero es mantener la calma. Y si ese niño está llorando, está respirando atragantado, pero llora y tose, hay que dejarlo tranquilo. No empezar a meterle las manos a la boca, porque eso puede generar mayor obstrucción e introducir el cuerpo extraño hacia más adentro. Dele el agua, decían antes. Claro, si el niño logra llorar y tose, hay que incentivar al niño para que siga tosiendo, que tosa, porque ese es un mecanismo de defensa que él va a tener para poder botar el cuerpo extraño y no meter la mano, ¿ya? Ahora, si bien el niño pierde la capacidad de tos efectiva, ya no es capaz de toser y uno ve que ya está con compromiso un poco de conciencia o está más cianótico, ahí entra la maniobra de desobstrucción, de ayudar a que él expulse. Si él no puede y uno nota que se está agotando, ahí uno hace esta maniobra de Heimlich que está indicada para niños mayores de 1 año, justamente para no ocasionar trauma abdominal. Entonces, esta maniobra es bien conocida, en que el adulto se pone por detrás del niño, empuña su manito, empuja fuerte y hacia arriba para que el niño pueda expulsar, ¿ya? Ahora, si el niño se atragantó y el niño no responde, no tose, no llora, no respira, está cianótico, no tenemos que usar maniobra de Heimlich porque ya está inconsciente, está en un paro respiratorio. Y ahí entonces tenemos que iniciar maniobras de reanimación básica con compresiones en el tórax y ventilación, ¿ya? Entonces, la maniobra de desobstrucción es cuando el niño ya no tose lo suficiente, pero está consciente, y si el niño es mayor de 1 año, es por detrás, ¿ya? En niños menores de 1 año, no se realizan maniobras de Heimlich por el riesgo de trauma abdominal. Y en niños menores de 1 año, como son lactantes, lo que hay que hacer es ponerlo de guatita sobre la rodilla y golpear 5 veces atrás en el tórax, entre las escápulas, darlo vuelta y hacer pequeñas compresiones por delante en el pechito. Eso es para los lactantes, en los niños menores de 1 año. Los niños mayores de 1 año, uno puede hacer las compresiones de Heimlich, que son las por atrás. Pero, básicamente hay un punto importante, mantener la calma, y si el niño está atorado y tose, eso ya es tranquilizador. Entonces tenemos que tranquilizar al niño e instarlo a que siga tosiendo, porque es el mecanismo de defensa que tiene el propio niño. ¿Y qué pasa con los niños en caso de intoxicaciones? ¿Hay algún teléfono donde uno puede llamar? Sí. Porque te puedes intoxicar con cosas que queden a mano, con todo en el fondo, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué sucede en estos casos? Claro, frente a intoxicaciones, antes de hablar de la intoxicación primero, vuelvo al tema de la prevención. Okay. Otra vez hay que ser majadera en la prevención. Entonces, obviamente a los niños tenemos que alejar todo elemento que sea altamente tóxico para él. Medicamentos, diluyentes, benzina, parafina. Cloro. Los niños son muy curiosos, son trepadores, todo lo abren, todo se lo echan a la boca, todo lo encuentran. Entonces, por eso igual se recomienda que los medicamentos estén en una cajita con llave, porque a veces uno lo puede dejar en una repisa y el niño busca la forma, llega a la repisa y se manda el cóctel de medicamentos, ¿ya? Entonces, primero que nada, alejar en forma segura los elementos tóxicos que uno puede tener en la casa. Y otro punto importante que es muy arriesgado, se hace mucho en realidad, que uno deja benzina, parafina, guarrás en botellas de bebida o de jugo, o en envases de comida, entonces que son altamente atractivos para un niño. Entonces el niño puede pensar que es un jugo y lo toma, y eso es sumamente habitual que nos llega a la urgencia, intoxicaciones por parafina, benzina, diluyente, porque justamente han estado en elementos que son motivadores para ellos, ¿ya?
Ahora, si lamentablemente la intoxicación ocurrió, también, primero, mantener la calma. Y dos, existe un teléfono que todos los papás deberían tener y que está al alcance del celular, que es el CITUC, ¿ya? Que es el Centro de Información Psicológica de la Universidad Católica. Este teléfono está habilitado los 365 días del año, 24/7. O sea, si hay una intoxicación a las 2, 11 de la noche, se atiende las 24 horas, ¿ya? A cualquier hora este teléfono está disponible. ¿Y qué va a pasar? Van a orientar a ese papá a qué hacer, ¿ya? Y es uno pone CITUC y aparece el teléfono, pero es el 635-3800. 635-3800. Pero está disponible con el celular, aparece el teléfono. Y lo otro que es muy importante, el CITUC orienta al papá. Por lo tanto, le va a decir, papá, quédese tranquilo, no es necesario que vaya a la urgencia. Y esto va a pasar. O papá sí tiene que ir a la urgencia porque hay que hacer un lavado y hacer otros procedimientos. Por lo tanto, también nos ayuda, ¿no es cierto?, al personal de urgencia a no recibir atenciones que en realidad no son atingentes y que, ¿cierto?, pueden permanecer ese pacientito en su casa tranquilo sin llevarlo a exponer a un servicio de urgencia. Así que el CITUC es fundamental para todos. Es clave en todo lo que hemos conversado, estimadas doctoras, es la prevención, es leer al hijo o a la hija, es conocerlo, es anticiparse a lo que vaya a hacer o no hacer, incluso para efectos de prevenir todos estos riesgos que estamos hablando de accidentes en el hogar. Quiero llevarte, Ingrid, sí, por favor. Disculpa, cuando ocurren intoxicaciones también y hay que ir al servicio de urgencias que los papás lleven los envases, ¿ya? Okay. Porque a veces llega, ¿y qué tomo? No sé, ¿y cuánto tomo? No sé, ¿y cuántas pastillitas había? No sé, ¿ya? Entonces es muy importante llevar la cajita, porque eso a nosotros nos ayuda mucho, o llevar el envase donde estaba el líquido, porque eso también ayuda al CITUC cuando uno le da las indicaciones de qué elementos tenía este componente. Así Perfecto. Que es importante el envase, por ejemplo, ¿ya? Bueno, estamos en Doctor en Línea, aquí en UFROvisión, el canal de televisión de la Universidad de la Frontera, conversando con estas dos destacadas médicas. Una es jefa del Servicio de Cirugía Infantil del Hospital Dr. Hernán Enríquez Aravena, la doctora Pilar Iturriaga, y la doctora Ingrid Sea es jefa del Servicio de Urgencia Infantil del mismo centro asistencial, con quien, como ya lo hemos dicho reiteradamente, tenemos un convenio, hemos conversado para poder llegar a través de las pantallas de UFROvisión con todos estos temas que son de real interés para ustedes y que además lo hablamos en un lenguaje bastante cercano para que usted pueda entender lo que estamos hablando y no quede colgado y decir, bueno, no entendí nada. Otro tema que quiero plantearte, Ingrid, tiene que ver con esta cuestión de los andadores, que ha sido odiado, amado por algunos, sobre todo en el último tiempo. Muchos dicen, mire, estimula efectivamente el proceso de andar del bebé, en fin. Es defendido en algunos casos, es criticado en otros. ¿Cuál es la mirada que ustedes como profesionales de la salud, con especialidad en niñas y niños, con especialidad infantil, pueden plantear respecto de esta disyuntiva? Claro, el andador es criticado por nosotros, ¿ya? La Sociedad Chilena de Pediatría, así de sencillo, la Sociedad Chilena de Pediatría no recomienda el andador, jamás, ¿ya? Pues es un elemento muy bonito, simpático, con ruiditos, pero tiene ruedas. Ya. Por lo tanto, es extremadamente peligroso para un niño. Con ese impulso que se da, ¿cierto?, genera accidentes. Un niño que anda en andador claramente tiene más contusiones, más traumatismo, más caídas, y eso está demostrado porque tiene ruedas, entonces llega a cualquier espacio. Y lo otro, está demostrado también que el andador no favorece la marcha espontánea autónoma de un niño. Ya, retrasa el desarrollo motor autónomo que tiene ese niño. Porque hay que considerar que generalmente un papá pone el andador a un niño de 9 meses. Entonces el niño se impulsa con las patitas, con las puntas de las patitas, ¿cierto? A una edad en que desde el punto de vista de desarrollo musculoesquelético y neurológico no está preparado. Un niño de 9 meses no camina. Y uno está, ¿cierto?, haciendo que este niño trate de caminar con las puntitas cuando no es una edad adecuada para él. Por lo tanto, retrasa el desarrollo motor
autónomo de un niño. Así que el andador no tiene ningún beneficio. Otra cosa que quería preguntarles, quizá una pregunta para ambas. ¿Cuál es la incidencia de accidentes, o cuáles son los accidentes más comunes que atienden por lo general en los servicios donde ustedes se desempeñan? ¿Qué accidentes caseros son los más comunes en el fondo de los que llegan al hospital? Yo creo que lo que por lo menos nos toca más ver en la parte quirúrgica son las caídas. Las caídas en el hogar. Ese yo creo que es el número 1, y si hablamos de niños más pequeños con golpe en la cabeza, por lo que les conversaba delante, que los niños son cabezones, es donde más se golpean. Así que caídas con golpe en la cabeza yo creo que es como lo más frecuente. Y lamentablemente las quemaduras, que hemos visto que han aumentado un montón en este tiempo, harto. Tenemos varios niños hospitalizados por quemaduras, incluso en el verano. Cosa que no veíamos, y es un poco por este encierro obligado que hace que los niños estén más tiempo en la casa y obviamente con más riesgo de quemadura. No sé, Ingrid, ¿estás de acuerdo? Pero yo creo que son las contusiones, las quemaduras y las fracturas son más graves, pero son un poco menos frecuentes. Pero se dirían después, yo diría las fracturas. Y después de ¿puedo hacer una observación? ¿Sí? Perdón, es un tema que tú conversaste antes, Ingrid, pero no puedo dejar de decirlo porque es un tema súper poco conocido. Los niños, como dices tú, se toman cosas, sobre todo cositas chicas, juguetes, y dentro de esas cosas que los niños ingieren, a veces se tragan las pilas de botón. No puedo dejar de mencionarlo por lo grave. Nos toca ver niños que se tragan pilas de botón y son peligrosísimas, y la gente no siempre lo sabe esto. No son las pilas larguitas estas de relojes de pared, sino que las de botón de relojes antiguos que se usan ahora en muchos juguetes chinos, por ejemplo, traen esas pilas redondas. Esas pilas, cuando los niños se las tragan, pueden producir, además del atoro, pueden producir obstrucción, pueden producir quemadura. Cuando quedan atascadas en el esófago, pueden perforar el esófago tan rápido como en 2 horas. Así que si algún niño se traga una pila de botón, a urgencia, al tiro. Inmediatamente. Estamos como en otro tema, pero no pude dejar de decirlo por lo grave. Sí. Está bien, sí. El tema es prevención de riesgos. Sí, me parece que también está dentro del tema. Oye, otra consulta. Disculpa, Ingrid, y eso mismo también tiene que ver con los juguetes. También es muy importante ver qué juguetes tienen los niños, ¿ya? Obviamente los juguetes tienen que ser juguetes grandes, compactos, que sean más grandes que la boca, de piezas grandes, no de piezas chiquititas que el niño pueda romper, meterse al oído, a la nariz, aspirar. Entonces, igual los papás tienen que estar muy atentos a los juguetes que tienen sus hijos. Justamente hay muchos juguetes que tienen estas pilas de reloj que están tapaditos muy incipientemente con un tornillo mínimo, que el niño hace así y salta y justamente se traga esta pila de reloj. Tengo por ejemplo, un caso, una niñita que estaba jugando con un peluche que tenía un pequeño alambre. Justo le hizo así el peluche y el alambre soltó. Y justo le cayó al ojito y tuvo un traumatismo ocular por el alambre del peluche. Entonces igual tenemos que ser como precavidos, anticiparse y ver los juguetes que tienen nuestros hijos. Ya, a propósito de eso, doctoras, tanto para Ingrid como para Pilar, el celular nuestro, el del adulto, es un juego, esto está completamente fuera de pauta, ¿es un juego, puede transformarse en un juego para nuestros niños y niñas? ¿Tiene riesgos el celular cuando lo toman nuestros niños? No, el celular. ¿Tienen riesgo los niños y niñas con el celular cuando lo toman? Mira, lo que nos toca ver es que las madres que están muy pegadas al celular, el niño corre riesgo porque los ojitos deberían estar en otro lado. Sí. Eso no, les pasa a uno mismo que de repente se accidenta por estar metido en el celular, y uno ve mucho, y de verdad lo digo, yo lo veo en la calle y de repente andan mamás con niños
y la mamá está metida en el celular y el niño anda jugando en la plaza solito y no están los ojitos ahí encima, está metido en el celular. Yo creo que ese es el mayor riesgo del celular para los niños. Sí. No sé, Ingrid, si quieres. Sí, o sea, claramente, sí. Y bueno, y del punto de vista pediátrico, decir que las pantallas antes de los 2 años, ya sea celular, tablet, televisión, son perjudiciales para los niños del punto de vista de su desarrollo del lenguaje, ¿ya? Porque a veces los papás piensan que porque están viendo un celular, ve colores, ve monitos, el niño va a tener un mejor desarrollo intelectual o de lenguaje, y está comprobado que es todo lo contrario. Los niños que están pegados a pantalla a menor edad tienen un retraso en su lenguaje posterior. Entonces, no pantallas, nada de pantallas antes de los 2 o 3 años. Al niño uno lo tiene que motivar a aprender haciendo, que el niño haga cosas, que el niño toque cosas, que sienta texturas, hasta una caja, una hoja del árbol. Es mucho más importante que el niño esté viendo imágenes en un celular, porque el celular le entrega todo, le entrega, pero es un niño que solo realmente recibe. El niño tiene que buscar, interactuar, conocer, pero de forma segura. Doctoras Pilar Iturriaga, jefa del Servicio de Cirugía Infantil, y doctora Ingrid Sea, jefa del Servicio de Urgencia Infantil del Hospital Dr. Hernán Enríquez Aravena. Hoy hemos conversado sobre prevención de accidentes en el hogar. Quiero agradecerles a ambas la participación en este Doctor en Línea en su tercera edición. Muchísimas gracias a ambas. Muy amable. Muchas gracias por la invitación. Ojalá haya servido. Sí. Sin duda, por favor. Y a ustedes que han sido telespectadores de este Doctor en Línea, queremos también agradecerle que nos haya acompañado y nos reencontramos, como siempre, la próxima semana. Muchas gracias. Hasta entonces. Chao. Chao, adiós, gracias.